Hay varios temas en el día que tenemos que ir manejando. Uno de ellos es la acción de inconstitucionalidad que ha puesto el Poder Ejecutivo contra la ley que ha aprobado el Parlamento para suspender el pago de los peajes. Y para eso, oportunamente, tendremos que formar una comisión para evaluar, conocer bien de lo que se trata y luego tomaremos un acuerdo y una posición al respecto. Sí, entonces al final ruego que aquellos que estén interesados en hacer algún pronunciamiento sobre la acción de inconstitucionalidad se registren con Antonio para que Antonio pueda tomar nota y nos reuniremos lo más pronto posible. Entonces empezamos la reunión con Riquel Mitma. Riquel, tienes el uso de la palabra. Un minuto, okay, Riquel, voy a apagar todos los micrófonos, incluido el tuyo, por favor lo vuelves a prender, Riquel. Gracias. Vale. Listo. Buenas noches a todos. Yo quisiera esta vez dar mi opinión de cara a los últimos resultados que uno puede ir viendo de lo que está pasando en el país. Y ahí quiero señalar que de lejos el Perú es el país más golpeado económicamente por esta pandemia, a pesar de que siempre nos hemos jactado de que tenemos una gran fortaleza macroeconómica. Esto significa que lo que se nos viene es algo muy terrible para lo que viene de este año y el próximo y los siguientes años. Quizá por eso es que, a pesar de que aún no hemos llegado a la famosa meseta, es que ya estamos emprendiendo la segunda fase de reactivación económica. Algunos expertos dicen que lo que se nos viene es peor que la desastrosa gestión de Alan García en su primer gobierno, o inclusive peor que lo que hemos estado en términos económicos después de la guerra con Chile. Y para reforzar esto, inclusive el Banco Mundial en estos días, en esta semana, ha publicado la perspectiva que tiene el Perú y efectivamente concuerda con estos comentarios que se están haciendo de que no es muy buena la perspectiva del país y somos el país que va a sufrir mucho más que los otros países en términos económicos por esto de la pandemia, con un decrecimiento de un 12% de nuestro Producto Bruto Interno. Y eso está mucho más lejos que lo que va a sufrir Brasil, México, Colombia, Ecuador, ¿no? Para ponerlo en magnitudes de lo que esto significa realmente, porque justamente estamos hablando de los miedos que esto nos debe traer y cuál es el miedo mayor. Para mí el miedo mayor es que se nos viene es algo muy catastrófico. Y si lo ponemos en términos de magnitudes, pues señores, se viene una gran cantidad de desempleo, gente que va a perder su trabajo, gente que por lo menos la clase media o la gente que está saliendo de la pobreza va a retroceder. Estos indicadores que siempre nos han dicho que la pobreza estaba retrocediendo en nuestro país, pues va a ser todo lo contrario, porque lo que se nos viene no es tan sencillo. Por eso yo pienso que creo que es momento de decirle al gobierno de que sus estrategias, si es que no han funcionado, han fallado, y es momento también de decirle que se tiene que tomar medidas correctivas, porque al ritmo que vamos a seguir empeorando. Si hemos estado 2 meses confinados y de forma masiva, o sea, sin un criterio racional de estar encerrados durante 3 meses, pues
ahí está el impacto que ya se prevé para nuestra economía futuro, y seguir ese mismo paso, creo que es algo que tenemos que alzar la voz y decir que no es lo correcto. Yo pienso que no podemos seguir más con esta confinación masiva. Ya vamos como 3 meses paralizados de forma masiva, y todos sin ninguna racionalidad o inteligencia que permita segregar o segmentar esta confinación. Y realmente, si seguimos así, creo que vamos a empeorar más el problema. Creo que es momento de hacer, o por lo menos plantear, lo que tiene que hacer y lo que es correcto. Y lo correcto, por lo menos en términos de mitigación de esta pandemia, es que la confinación tiene que ser selectiva de acuerdo con los resultados de seguimiento que hay que hacerle al infectado y a los contactos que que ha tenido este infectado. Eso es muy, muy importante, y es lo que creo que debió hacerse desde un principio. Y lamentablemente en nuestro país no se ha hecho más que para el primer contagiado que vino me parece desde Cancún o desde España, y al único que le han seguido a este. Y con ese objetivo es que se empezaron a contar estas pruebas rápidas, cuya función es precisamente para hacer un seguimiento de los contactos de los que se han infectado, ¿no? Y eso creo que es lo que se tiene que retomar, a pesar de que eso debió haberse hecho. Si vamos a entrar a una segunda fase de reactivación económica, cuando menos tenemos que hacer eso. Y hay estudios que demuestran que en realidad, en comparación a la cantidad de dinero que nos estamos gastando, esto de hacer seguimiento selectivo con estas pruebas rápidas para hacer el confinamiento selectivo de las personas que se están contagiando, así como están haciendo, por ejemplo, las empresas mineras, así como están haciendo las empresas eléctricas, así como están haciendo las empresas de gas, que sus trabajadores, si se han contagiado, están siendo confinados de forma selectiva, pero sigue el trabajo, no se ha paralizado todo. Hacer eso en el país es mucho menos oneroso que seguir trabajando de manera ciega con un confinamiento general. Y eso realmente creo que es algo que tenemos que decirlo en voz alta, y que algunos estudios dicen que solamente se necesitan como 1.500 personas haciendo este seguimiento, y que nos permita por lo menos reactivar la economía sin estar paralizado, ¿no? O lograrlo. El otro tema importante que tenemos que alzar la voz es que este programa Reactiva Perú no está cumpliendo su fin. De esos 27 mil millones de soles ¿cuánto de eso ha llegado a la pequeña y microempresa? Casi nada. Más o menos como 9.000 millones de ese dinero ha ido a parar a las grandes empresas. Esas empresas que realmente sí tenían los fondos necesarios como para poder sobrevivir. Pero aquellas empresas pequeñas, aquellas microempresas, realmente no han recibido, y casi no han recibido, no pasan ni 200 millones. Eso realmente es nada, los 27.000 millones de soles que se ha asignado. Claramente esto obedece a que la ministra de Economía pues es una persona que no conoce nuestra realidad. En las entrevistas que está dando, y que realmente está siendo asesorado por gente externa que no conoce nuestra realidad, no conoce cómo vive el peruano, y está aplicando criterios que se han aplicado en otros lugares que no aplican en nuestro país. Creo que eso, yo quisiera empezar un poco esta sesión para señalar de que yo personalmente percibo que el mayor miedo que se nos viene es que tenemos un futuro muy incierto, con
con una economía completamente incierta y para colmo de mal, con una falta de liderazgo en la parte política que nos ayude a ver realmente por lo menos una luz en esta oscuridad que es el túnel en donde nos hemos embaucado con esta pandemia. Es todo lo que puedo decir por ahora, doctor. Muy bien, se concede el uso de la palabra para hacer algún comentario respecto de lo expuesto por nuestro compañero Riquel Mitma. Libremente, por favor, pueden prender su micrófono y hacer uso de la palabra. Estimado Manuel Ibáñez, tiene el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Manuelito, adelante. Agradecido por lo que nos ha expuesto esta noche Riquel, pero quería ver cuál sería la solución en esta situación si todo volviese a la normalidad. Sabido es de que y que todos sabemos que todo el sistema de salud está colapsado. Cuando digo sistema de salud me refiero también a todo lo que involucra ello, ¿no? Farmacia, ahora que tenemos el problema del oxígeno. ¿Cuál sería el resultado de todo esto por el hecho de poder apalear la tan maltratada economía de muchas personas que todos los días vemos que están en las calles tratando de ganar el sol día a día? Quisiera saber cuál sería el resultado de todo esto si salimos todos a la calle a trabajar de manera normal como lo estuvimos haciendo hasta hace 3 meses atrás. Eso es lo que quería saber. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? Luis Felipe desea hacer uso de la palabra. Tened el uso de la palabra, Luis Felipe. Ya, muchas gracias. Bueno, comparto la opinión de nuestro ponente, ¿no? En realidad, muchas veces cuando nosotros incidimos en los enfoques políticos, se genera una especie de polarización, me refiero a una especie de facciones. En ese sentido, si tú opinas a favor del gobierno, eres del otro verso, ¿no? Fujiaprista, muchos le llaman, etcétera. Y si estás con el gobierno, igual, o sea, también se genera una especie de negación de lo que está sucediendo. Aquí no se trata de eso, porque somos testigos en este grupo y con presencia del doctor Bazán, de que no se trata de darle zancadillas al gobierno. No lo hemos hecho, en el sentido de que no solamente por hacer honor a su investidura como mandatario, sino porque desde el momento en que se emitió el 16 de marzo esta emergencia sanitaria a través de una cuarentena, donde impuso, como dice nuestro amigo ponente, el confinamiento total, que es una de las metodologías para capear estas pandemias, todo el mundo en su momento apoyó esta medida, ¿no? Y todo el mundo consecuentemente estuvo dispuesto a sacrificar muchas cosas en el ámbito profesional, familiar y social. Hasta ahí no hay problema. Desafortunadamente ya han pasado 88 días y en estos momentos estamos hablando en honor a los resultados y en honor a lo que vemos, a los datos, estadísticas, y no solamente datos y estadísticas, que es una cuantificación que a veces es meramente fría, sino de acuerdo a lo que vemos en las calles y de acuerdo a lo que vemos de las personas, el boca a boca y etcétera. En ese sentido, a mí me lamento mucho decirlo, pero estas medidas han sido un fracaso. Un fracaso. Habrán podido tener todas las buenas intenciones, pero ha sido un fracaso desde el punto de vista sanitario, que era el tema primordial y relevante, y desde el punto de vista económico. En realidad, como nos dice nuestro compañero, se va a venir una debacle total, cuando el país va a estar en los próximos 12 meses va a estar en negativo. ¿Por qué? Porque no hay una redistribución, porque no hay una debida reactivación de la economía. En estos momentos estamos en la segunda fase y hasta el día de hoy vemos visos de que esta segunda fase no está funcionando como estuvo planificada. ¿Por qué? Porque no hay controles. Hasta el día de hoy no se cumple con los protocolos con respecto a los negocios y actividades comerciales que van a empezar. Yo me pregunto por qué. ¿Es desidia?
es inoperancia, es incompetencia. En el tema económico realmente se viene lo peor. Y en el tema sanitario, lo que pasa es que ya no se puede prolongar más un confinamiento. Estudian las metodologías de confinamientos en el mundo a través de la historia y están satanizando la inmunidad de rebaño, que en estos casos no queda otra que seguirla, que consiste en hacer una clasificación de las personas que van a poder desarrollarse en una sociedad externa para que se infecten y creen los anticuerpos debidos y supuestamente proteger a las entidades, a los segmentos o a las personas vulnerables, llámese personas de 60 años para arriba o personas que sufren enfermedades crónicas. Eso sí se puede hacer. La inmunidad de rebaño es una metodología que capea las cuarentenas, no de ahora, que a lo largo de la historia, basados en la naturaleza, porque el ser humano, en principio, es un ente que está ligado a la naturaleza. Lo que sucede es que, bueno, a medida que habido la modernidad, ¿no?, la industrialización, la tecnología y el avance del mundo, el hombre se ha alejado de la naturaleza y al querer clonarla o transformarla, vienen todos estos desórdenes geopolíticos. Pero en resumidas cuentas, lo que les quiero decir es que hay que tomar reflexión de esto en el sentido de que la economía es importante y para las personas que son muy versadas, que leen mucho y que rinden tributo y honores a las prácticas teóricas, vayan a las calles y pregúntenle a esas personas que mucha gente en los medios dicen gente ignorante. ¿Cómo es posible que salga a contaminarse cuando hay una medida de cuarentena? Yo me pregunto, pónganse en los zapatos de estas personas, si ustedes no tendrían un pan para darle a sus hijos, ¿de qué prefieren morir? ¿De COVID o de hambre? Solamente eso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Sí. César, si me permites. Sí, adelante, Jorgito. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, César? Distinguidos amigos, muy buenas noches. El día de hoy, precisamente, participando en un foro internacional, un expositor brillante, por cierto, biólogo, nos dio algunas refrescantes miradas sobre lo que acontece actualmente en el mundo. Yo recojo una palabra de este magnífico científico. Él dice, yo lo suscribo de cabo a rabo, él dice que los políticos modernos, los contemporáneos, sus miradas tienen que ser globales. La pandemia que sufrimos tiene dimensiones globales. Es una epidemia inédita, solo comparable con la peste negra del siglo XIV. Y el mundo se ve afectado por esta pandemia. Y el mundo ha tenido que optar por el confinamiento. Pero el confinamiento está destruyendo la base de la economía moderna, es cierto. Porque la base de la economía moderna está bifurcado en la especialización y en el comercio. Las economías en el mundo no pueden resistir este confinamiento. Entonces, los gobiernos están estableciendo medidas en las que gradualmente la gente sale del confinamiento para darle impulso a la economía del país. Pero los gobiernos enfrentan un problema y que creo yo, como movimiento político nonato, deberíamos también de suscribir. El gobierno tiene que tener mucho cuidado en el colapso social. Porque esta crisis es una crisis muy honda, cuyas repercusiones se van a proyectar en el ámbito social. De manera que tenemos que ser sumamente cuidadosos en nuestros análisis, en nuestras descripciones y en nuestras prescripciones. No hay que olvidar que nuestro país tiene una economía sostenida y muy reconocida por los organismos internacionales. Que el dinero de Plan Reactiva Perú se ha ido a las grandes empresas, eso es cierto. Porque esas grandes empresas tienen que promover precisamente, dinamizar la economía. Y para eso está destinado. Y lógicamente la orientación de esos dineros están dirigidas a esas grandes empresas. Jamás los organismos internacionales van a destinar esos fondos
ni a la mediana ni a la pequeña empresa, porque saben perfectamente que ese dinero no va a tener un retorno. En todo caso, estas grandes empresas, lo que pretenden los organismos internacionales y el gobierno es darle dinamicidad a la economía. De manera que nos encontramos aquí ante una disyuntiva en la que nosotros tenemos que actuar con mucho tino y medir nuestras palabras. El confinamiento es la única fórmula que tenemos hasta que se encuentre la vacuna para enfrentar a la pandemia. Pero este confinamiento produce a la vez, y esa es la ironía de la vida, una suerte de destrucción de la base de la economía de todos los países. De manera que, César, yo propongo que seamos muy cautelosos en nuestros juicios y las piezas de información que tenemos hay que ponderarlas con la realidad global. No hay que olvidarnos, global. Dejémonos de estar mirándonos solamente el ombligo y desde el ombligo hacer análisis. Muchas gracias. Correcto. Ha pedido la palabra Percy Cole, asimismo para informar que se encuentran listos los dos expositores siguientes, Enrique Ripalda y Miguel de Loaiza, doctor César Bazán. Ya, pueden hacer uso de la palabra. ¿Quiénes han pedido el uso de la palabra? José Mendívil. José Mendívil, ¿quién más? Percy Cole y una persona más que no se ha identificado con nombre. Ya, correcto. Yo también quiero hacer uso de la palabra, si me permite. Ya, listo, los cuatro y luego continuamos con Enrique Ripalda y Miguel de Loaiza. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, tengo dificultades para decir lo que tengo que decir porque la verdad que no he visto en la primera presentación un análisis de lo que se llama análisis de la situación política actual, ¿no? He visto comentarios y opiniones sobre la economía y la crisis que se viene o la crisis que estamos viviendo y después sobre el problema de la pandemia, ¿no? Pero supongo yo de que un análisis de la situación política actual significa por lo menos comparar la situación política actual con la situación antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y tener un análisis entre el Congreso anterior, que significó un cierre y una decisión constitucional para algunos justa, para mí totalmente ilegítima, incluso contraria al derecho constitucional, ¿no? Y para un Congreso que ofrecía un cambio, por lo menos en las relaciones Ejecutivo-Congreso. El análisis político implica un análisis de eso. ¿Cómo están las relaciones de poder ahora entre el Ejecutivo y el Congreso? Más allá del voto de confianza. Hemos visto que hay una competencia por normas, desde un populismo en el Congreso y el populismo que hace el gobierno a través, ¿no es cierto?, de sus conferencias diarias, ¿no?, de ofrecimientos que no cumple, etcétera, etcétera. Entonces hay un problema de análisis de situación política, por lo menos comparar situaciones para ver qué nuevos procesos o fenómenos se están presentando. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de la situación actual del gobierno de Vizcarra? A pesar del 80 y tantos % que les dan, o pueden darle el 90, pueden darle el 100% a las encuestadoras que el gobierno paga, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad del gobierno de Vizcarra ahora? No voy a hablar de ninguno de los escándalos que está presentando, de la incapacidad que muestra, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la situación política de este gobierno? ¿Es un gobierno que ofrece estabilidad, orden, o es un gobierno que ha entrado en un proceso de no quiero decir crisis política, un gobierno que entra en un proceso de prácticamente desgobierno? Porque cualquier periodista ahora, no había eso hace 3 semanas o un mes, cualquier periodista ahora le dice, con toda libertad, le dice que es incapaz. Cualquier periodista dice que no está haciendo nada, ni en economía, ni en la lucha contra la pandemia, ni en el control de la corrupción, ni en nada. En todo el país, sin excepción, he conversado ahora con unos amigos de Moquegua y de Junín, lo que está pasando en Junín es lo mismo que está pasando en Lima, en todos sitios. La corrupción es terrible, terrible. Así siguen haciendo lo que les da la gana. Acaban de comprar en Junín dos ambulancias cuyo valor no sobrepasa de las mejores, los 500.000 soles, sin embargo han pagado 750.000 soles. Entonces, bueno, esos son hechos, pero el análisis político implica, bueno, ¿cuál es la situación actual del gobierno de Vizcarra? ¿Cómo están las relaciones de poder entre el Ejecutivo y el Congreso, comparando con la situación anterior?
Hay una situación evidente del gobierno. Entonces, ese es un elemento de análisis político. El otro elemento de análisis político, ¿cuál es el comportamiento de la sociedad? Sus gremios, sus organizaciones. ¿Qué está pasando en la sociedad? Ayer vi un video de una movilización en Lima y le dicen: Vizcarra, tu fin ya llegó, estamos en las calles, algo así. No numerosa, pero ya empieza a salir gente a manifestarse. Se está armando un comando unitario de lucha en el sur para levantarse contra el gobierno de Vizcarra, luchando ya contra el desempleo, contra la falta de pruebas. La gente no quiere pruebas serológicas, no quiere pruebas rápidas, la gente quiere pruebas moleculares, ¿no? Entonces hay un descontento que está fermentándose en la sociedad. ¿Qué dice el análisis político de eso? ¿A dónde va? ¿Cuál es el desenlace de eso? ¿Qué está pasando con fuerzas contra poder, como Sendero Luminoso, en la zona de Vizcatán? ¿Qué cosa es esto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Perú? ¿Cuál es la implicancia de eso? ¿Qué impacto va a tener en la situación de crisis eso? De eso no hablamos. Ese es análisis político. ¿Cuál es el comportamiento de los gremios empresariales principales? ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, la candidatura de Roque Benavides? ¿Por qué Roque Benavides está interesado en que las elecciones sean digitales? ¿Esto tiene importancia en la transferencia? ¿Vamos a tener elecciones en abril o no va a haber elecciones? ¿Cuál es la posición del Congreso sobre ese tema? ¿Qué va a hacer el Jurado Nacional? ¿Qué posición vamos a tomar frente a eso? ¿Vamos a seguir insistiendo en listas paritarias, en la eliminación del voto preferencial? ¿Vamos a insistir en el balotaje o vamos a decir que las elecciones se definan en primera vuelta? ¿Qué está pasando en el sector agrario? ¿Vamos a tener comida? ¿Vamos a tener plata para la campaña agrícola que viene ahora en octubre, noviembre? ¿Tenemos alimento hasta el fin de año? Lo digo porque he conversado con alguna gente que conoce de esto, con zonas papeleras, zonas productoras, ¿no? Le decía: ¿vamos a tener problema con comida ahora? Me dicen: no, porque tenemos la cosecha de ahora que tenemos. El problema que tienen los campesinos es que sus precios se están tirando al suelo porque la gente no tiene para comprar. Pero necesitan plata para la campaña que viene. Necesitan Conveagro, que represente. Es el análisis. Conveagro dice: necesitan por lo menos 5.000 millones de soles para 660.000 productores. ¿Y qué pasa con la agricultura campesina? Necesita probablemente también otros 5.000 millones de soles. ¿Y qué hacemos con los 11.000 millones de dólares que da el Fondo Monetario al gobierno? ¿Que siga pasando a los grandes grupos de poder? Bueno, los grupos de poder y la necesidad del desarrollo empresarial o de la economía. ¿Y qué hacemos con la Constitución? ¿Vamos a seguir con la misma Constitución? Alguna gente está diciendo que hay que cambiar. Hasta los más conservadores hablan de cambio constitucional. No de reforma total, de cambio. Hasta el más conservador habla de cambio constitucional ahora, de reforma constitucional. Bueno, el análisis político implica todo eso, para poder tener una propuesta, una plataforma reivindicativa, una plataforma política, por ejemplo, frente a las elecciones, ¿no es cierto? Y una plataforma de poder, porque estamos disputando poder con los candidatos que están presentándose, ya lo dije la vez pasada. Entonces creo que el análisis político, espero que los dos expositores que vengan nos hablen de estos temas para poder discutir, ¿de acuerdo? Disculpen si me he emocionado, gracias. Está perfecto emocionarse porque son tiempos difíciles que estamos pasando. Siguiente expositor, ¿quién era? El siguiente que había pedido el uso de la palabra. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Doctor Bazán, ¿aló? ¿Me copia? Sí, estoy escuchando. ¿Me copian, no? ¿Sí? Ok. Sí, escuchamos. Hay un tema, aparte de todo lo que ya está hablado, hay un tema que va a necesitar una acción de o sea, va a estar fuera de la Constitución. Entonces, ese tema es el asunto de los peajes. Yo sugiero a ese efecto, solicito que se establezca una comisión para que se vea el asunto de acá de la ley 31018, que es la ley que suspende los cobros de los peajes en la red vial nacional. Es un pedido que solicito a efectos de poder tener claro y poder ver qué hacer. Gracias. Sí, bueno, ya ese tema lo conversamos hace un momento. Al final, los que quieran formar parte de la comisión
por favor comuníquenlo y hacemos una reunión para generar el debate y dar una opinión versada sobre ese tema. Gabriel, ¿quién era el siguiente que había pedido el uso de la palabra? Por favor, Percy Cole tiene el uso de la palabra. Prenda su micrófono y Percy. puede hablar. Muchas gracias, doctor Lozano. No, quiero ser breve, nada más quisiera tener compartir una información. Si bien el Banco Mundial ha proyectado que vamos a tener una caída del 12% de la economía, el mismo Banco Mundial proyecta que el próximo año vamos a tener un crecimiento del 7% y vamos a ser los que más vamos a crecer. Sí entiendo que la economía es opiniones, son análisis y al final nadie tiene una bola mágica para decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero sí considero que se debe tomar atención a muchas de las cosas que está haciendo el gobierno, sobre todo está demostrando tener, no me gusta ser tan crítico, prefiero ser más moderado, pero sí está denotando tener mucha incapacidad. Entonces, sé que es un tema muy difícil que manejar, o sea, a nadie creo que le gustaría estar en esos zapatos en este momento, pero creo que hay muchas cosas que se pueden, que sobre todo la gente o grupos como nosotros podemos quizás dar nuestra opinión o aportar con algunas ideas, ¿no, doctor? Gracias. Correcto, gracias. Todavía hay dos personas que han pedido el uso de la palabra. Sí. Sí, adelante. Iván, creo. Sí. Sí, adelante, Iván. Ya, gracias. Solamente pasé breve para que pasemos al siguiente expositor. No recuerdo el nombre del compañero que me antecedió hace dos atrás, ¿no? Que nos explicó, realmente hizo el análisis político, ¿no? O sea, nuestro amigo conferencista más se centró en la parte económica, no un análisis económico, ¿no? Cuando la conferencia es el análisis político. Y el compañero lo dio justamente en lo que necesitamos escuchar. ¿Cuál es la situación política del país? Y los diversos actores políticos ya se están moviendo. Porque el escenario social, el escenario económico, justamente se les presenta muy bien para las próximas elecciones. Se les presenta muy bien porque la gente tiene hambre en el sur, la gente en el norte no llega la ayuda social, no llega las atenciones médicas, los instrumentos médicos. Entonces el escenario está perfecto para esta gente. El asunto es qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Sabemos ya cuál es la situación política y económica. No es una catástrofe económica como alguien lo dijo por ahí. No, catástrofe económica no es. Catástrofe económica fue el shock de Fujimori y fue lo que nos dejó Alan García. Eso fue catástrofe económica, ¿no? Que hoy ya tú tenías un dinero y mañana ya no lo tenías. Ahora es diferente. Estamos golpeados económicamente, sí, pero nos podemos levantar. La situación no se presenta tanto así como están satanizando tanto, ¿no? Que estamos perdidos y la peor situación de los últimos 100 años del país. No es así. No es así, ¿no? ¿Estamos golpeados? Sí, estamos golpeados. ¿Hay gente que se ha quedado en la calle? Sí. ¿Hay gente que tiene hambre? Sí. Pero no llega a esa desesperación. ¿Podemos levantarnos? Sí. Lo vamos a hacer. El tema es qué vamos a hacer nosotros. El tema está ahí. Lo podemos expresar de diversas formas. Podemos ser muy apasionados y podemos ser muy moderados. Pero el tema está ahí. ¿Cuál es la propuesta de Perú Construir? ¿Qué vamos a salir nosotros a decir? ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Vamos a ser moderados
No, que sí, que la cosa está por ahí, que no golpeemos mucho al presidente Vizcarra. O sea, no, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo vamos a salir nosotros a hablarle a ese agricultor que necesita apoyo económico? A la gente del sur que no tiene que comer. ¿Cuál es nuestro mensaje político? Porque podemos tener un plan de gobierno muy bonito, ahí están los expertos. Una cosa es el plan de gobierno y otra cosa es el mensaje político. Que vamos nosotros a salir, ¿qué es lo que va a decir nuestro líder? Cuando nos pregunten, doctor Bazán, ¿qué opina usted del cambio de la Constitución? ¿Qué opina usted, doctor Bazán, del modelo económico? ¿Le parece que el modelo económico, doctor Bazán, debe seguir? Le van a preguntar. Y el doctor Bazán tiene que tener una respuesta concreta y real y objetiva. Doctor Bazán, ¿qué piensa usted de Agrobanco? ¿Cuál es la propuesta de Perú Construye? Y tenemos que tener la respuesta para eso. Así como la ministra de Economía. Si van a escuchar a la ministra de Economía, una joven profesional que tiene respuesta para todo. Yo la he escuchado y los mejores periodistas la han preguntado con baterías de preguntas, pero ella tiene respuesta para todo. Malas respuestas, pero las tiene. Y nadie, no he visto un solo periodista que haya podido debatir con ella, que haya podido deshacer los argumentos económicos de la ministra de Economía. No he visto. Hay economistas que se paran diciendo, sí, que esto, pero no veo a nadie que salga a debatir con ella. Tiene respuesta para todo. Así como ella tiene respuesta para todo, ¿cuáles serán nuestras respuestas de nosotros, del comité político? ¿No? ¿Cuál es la estrategia política, los mensajes políticos? ¿No? Está ahí nuestro amigo Miguel, que puede hacer buenos alcances. Ese es lo que yo quería alcanzar antes de pasar al siguiente tema. Y felicitaciones al compañero, no están sus iniciales ahí, no recuerdo su nombre, pero hizo preciso la realidad social y política del país actualmente. Gracias, hermanos. Correcto. Doctor Muy bien, César adelante. Bazán ha pedido la palabra, Sí. en todo caso Sí. Manuel Ibáñez y Enrique Ripalda y Miguel de Loaiza se preparan, pues son las siguientes intervenciones. Sí, yo también, por favor, anótame. ¿Me escuchas, Militza? Sí, Militza, te anotamos, pero hay que dejar que hablen los expositores primero, ¿sí? Pensé que no había... No, falta Enrique Ripalda, falta Miguel de Loaiza, y luego te consideramos en el uso de la palabra. Ya, gracias. Ya, Manuel Ibáñez creo que había pedido el uso de la palabra. Así es, muchas gracias. Nuevamente, buenas noches con todos. Yo hice una pregunta con respecto a lo que había expuesto Riquel, que cuál sería la solución si nosotros salimos totalmente todos a trabajar, no sabiendo que el sistema de salud está totalmente colapsado, y ahora hay que sumar a ello los cobros que están haciendo los servicios, teléfono, agua y luz, que ya comenzaron a cobrar. Pero quiero enfocarme, si me permiten, a lo que dijo Jorge Godensi, si creo que él hizo esta intervención, que vamos a vivir una situación muy mala y que el fondo Servir como que se ha creado solamente para las para las grandes empresas, porque ellas son el motor de la economía. Entiendo, porque si las grandes empresas despiden al personal, pues el despido sería mucho mayor y el porcentaje sería alucinante, me imagino, ¿no? Pero entonces yo llamo la atención a esto. Y siempre digo que nos están engañando, o sea, me siento engañado. Y cuando alguien se emociona, yo también me emociono. Porque me asusta, pues, porque yo tengo una pequeña empresa, entonces, de acuerdo a lo que están hablando, estoy destinado a desaparecer.
O sea, mi lucha constante por querer ser algo, dejar algo, qué sé yo, crear sistemas de trabajo, crear empleo. O sea, si voy a pensar que hay que darle todas las grandes empresas, entonces no debo de existir. Estoy destinado a desaparecer. Y creo que no ese es el tema. Cuando nosotros salimos a la calle y vemos y vemos constantemente la televisión, las noticias se dirigen a donde está la gente más necesitada. Cuando empezamos a conversar sobre este tema, dijimos muy claro de que no, y lo han dicho ustedes también en mayoría, de que no se ha tocado el núcleo. ¿Y cuál es el núcleo? Que la ayuda no le ha llegado a las personas que realmente lo necesitan. Nosotros que formamos parte de una pequeña empresa, también generamos empleo. También somos personas que queremos luchar, que queremos salir adelante como de lugar. Y a mí el hecho de que el Perú no crezca este año no me asusta. Al contrario, para mí va a ser un reto. ¿Por qué? Porque voy a tener que luchar, porque para eso estoy aquí en mi país, para luchar, para ponerme empeñoso. Porque si las grandes entidades financieras apoyan al más grande, veré cómo lucho yo. Pero yo no quiero desaparecer. Entonces sí me emociono. Tengo el derecho de reclamar. Y si estamos formando un partido, tengo derecho de expresarme como tal cual. Y si nosotros solamente vamos a mirar en que debemos de apoyar a las grandes empresas, entonces pues, de una vez, marquemos nuestro derrotero y sobre qué va a funcionar nuestra economía si llegamos a ser partido. Con respecto a Vizcarra, pues yo creo que Vizcarra está más preocupado por lo que va a decir este señor Richard Swing en el Congreso, ¿no? Y veamos bien las encuestas, pues, porque en las encuestas televisivas dicen, sí, pues Vizcarra tiene un alto porcentaje, pero la realidad en la calle está. Les repito, yo les aseguro que todos los días estamos cansados de ver gente que reclama, que dicen, prefiero morir de COVID y no de hambre. Y yo me sumo también a ello. Yo prefiero morir de COVID y no de hambre. ¿Por qué? Porque les reitero, formo parte de una pequeña empresa que quiero salir adelante, que no me voy a dejar vencer. Y no me atemoriza que si Servir el Perú no me ayuda, veré cómo puedo lograr generar mi propia economía. Para eso estamos acá. Eso es todo lo que quería. Y discúlpame si me emociono, pero tengo todo el derecho de poder reclamar, y si estoy ante un foro que escucho expresiones que, como una vez dijo Gabriel, y citó así, dijo Gabriel, si se cobraran por participación de los expositores tendríamos dinero, pero los expositores que tenemos en Perú son expositores de calidad, y de la calidad también debemos de sentirnos orgullosos. Muchas gracias. Muy bien, entonces, gracias Manuelito. Ahora, el doctor Enrique Ripalda. Adelante, Enrique. Sí, buenas noches a todos los presentes. Siguiendo atento acá a la reunión, yo quiero, antes de empezar, a hacer un recuento de las exposiciones que hoy día tenemos. Efectivamente, hoy día tenemos un análisis político de la coyuntura. Vamos a hacer un grupo de 3 expositores y, bueno, cada uno va a exponer de acuerdo al expertise que tiene. En este caso, tanto Riquel como yo creo que tenemos más experiencia en el tema del sector privado. Mi persona tiene más experiencia en el tema de gremios empresariales privados y Miguel de Loaiza a continuación dará un enfoque más político y más social con la sensibilidad que representa sus años de experiencia, atendiendo a los comentarios y solicitudes que hizo Jorge Mendívil, si es que no me equivoco. Entonces, dicho esto, yo empiezo la exposición y lo primero que voy a tratar es empalmar la exposición con el comentario del profesor Jorge Godensi, en donde aclara que la crisis es global y que ante cada comentario siempre tengamos el equilibrio entre que no es un problema interno, sino es un problema global y que después de varios cientos de años se siente una crisis de tamaña magnitud. Dicho esto, después del análisis que empalmo con el profesor Godensi, paso a desarrollar mis puntos.
Efectivamente, como mencionó el profesor, la crisis es global. Casi todos los países han optado o por la cuarentena, que es el enfriamiento de la economía, o las cuarentenas focalizadas de acuerdo al tipo de comportamiento que tiene cada país. Acá se optó por la cuarentena y en países como Estados Unidos, Brasil, que son tan golpeados como nosotros, no han tenido la cuarentena tan estricta, han dejado que la población tenga su propia libertad y tenga su decisión de escoger, pero ya vemos cómo están con altos números de contagios. Esto también ha golpeado la economía. Entonces, yo creo que la crisis, cada país la ha manejado de acuerdo a la capacidad sanitaria y a la cultura que ha tenido, y los resultados los vemos ahora, ¿no? Entonces, la capacidad de gestión o los errores del gobierno los relató el predecesor Rickel, ya habló sobre todo ese detalle. Yo quiero centrarme en la situación política actual y la opinión de los gremios, que es donde yo más conozco. Entonces, el primer punto es el gremio empresarial privado, el sector privado. En ese punto sí quiero explayarme partiendo de una realidad. El sector privado estuvo muy atento a los discursos del gobierno en los que habló, en los que se mencionó allá por el 29 de abril que en los primeros días de mayo empezaba la reactivación económica. En los discursos del gobierno salió muy campante el Poder Ejecutivo a decir que se iniciaba en una primera fase, una segunda, tercera y cuarta fase. Cada fase iba a tener un mes. Ahora, en el mes de mayo se establecieron cuáles eran las empresas, se establecieron los procedimientos, y lamentablemente estamos ya quincena de junio, el día lunes, y la primera fase, hablamos del mes de mayo, todavía no cumple el trámite para hacer la reactivación, para obtener la bendita reactivación, y sin embargo tenemos un cruce de información terrible, por decirlo menos. ¿En qué sentido? De que se habló de que primero tenía que los trámites de reactivación pasar por un ministerio del sector, producción, agricultura, transporte, y luego luego de aprobar este trámite se tenía que hacer un segundo trámite para abrir el portal SICOVID, el famoso portal que administra el Ministerio de Salud. La cosa es que sale la ministra el 29, el jueves pasado, y señala al presidente de que da un resumen de cómo nos fue con la reactivación, y suelta la cifra de que el 70% de empresas del país ya se había reactivado en el mes de mayo. Nadie le preguntó, ningún periodista preguntó si esa cifra era real o verdadera, pero esa fue la cifra que soltó. ¿Qué otro dato soltó? De que para la reactivación ya no era necesario ingresar por el ministerio del sector que administraba esa actividad industrial o comercial, sino que iba a ir directo al portal SICOVID. La gente aplaudió, los periódicos dijeron se reactiva, otra vez estamos empezando a trabajar. Eso fue el jueves en la tarde. Salió la norma de modificación de los trámites, y el día domingo en la mañana sale una norma donde dice, ojo, la reactivación no va a ser automática para todos, sino solamente para algunos sectores, y no van a poder reactivarse automáticamente los que tengan un problema sanitario. Y lanzan los distritos, pero no son unos pocos, sino son provincias enteras, departamentos enteros. Todo Junín no puede abrir, Lima no puede abrir, La Victoria, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, Chocoma, San Martín de Porres, todos los distritos donde hay muchos contaminados. Luego sale la ministra en la noche diciendo que, ojo, la reactivación automática no es automática para los que tienen problemas de alto número de contagios. El día lunes se cuelga el portal SICOVID, estamos hoy día viernes, recién se está abriendo por partes y fases para que se haga la reactivación. Y hay una contradicción entre si yo me ubico en un distrito, estoy en La Victoria, no sé si puedo o no puedo abrir, lo ingreso a mi trámite, ya es automático, porque se equivocó el sistema, porque me lo pudo ingresar, la situación que fuera, pero ¿puedo abrir o no puedo abrir? No ha habido ningún discurso esta semana, las personas no saben qué hacer, el portal se ha caído, se abre por partes, se abre por momentos. Entonces tenemos a empresas grandes que ante los gremios como la CONFIEB, la Asociación Nacional de Industrias, están desorientados. Estamos hablando de
grandes empresas. Por ejemplo, Bacus no podía sacar su autorización y es una empresa muy grande. Entonces, ya, y el pequeño empresario ni qué decir, porque también le ofrecieron que iba a haber una declaración jurada en el discurso del jueves pasado y no hay ninguna norma, la norma no dice nada. Entonces, si ya estamos quincena de junio y deberíamos estar en la segunda fase, pero no acabamos ni la primera. Y ese 71% de reactivación de la economía que lo dijeron en el discurso no es verdad. Los números que sueltan los gremios empresariales es que solo se ha activado el 11%. Y de las empresas formales, de las informales, nada que ver, están fuera de las cifras. Sin embargo, representan más del 50% de la economía nacional. Entonces, tenemos que solamente ser reactivados del 50% de la economía formal, solamente el 11%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay una reactivación y eso obliga a que las personas estén en la calle vendiendo o en las Malvinas. Están con su camioneta los propietarios abriendo su maletera y vendiendo las cosas que puedan hasta que lleguen los inspectores y empresarios que tienen recursos importantes. Entonces, los gremios empresariales a nivel político yo creo que ya llegó al cansancio. Creo que la postulación de Roque Benavides es una expresión sanguínea, así como muchos nos emocionamos en este foro para decir nuestro pesar. Yo creo que ya el sector privado ha saltado a la palestra. Roque Benavides está, creo, esperando a ver dónde se va, dónde se junta, porque los gremios empresariales están cansados. Estos mismos asesores y esta misma administración ya la tenemos desde el gobierno de Humala. Si no corregimos esto en la siguiente gestión, hablamos de 2026, de 2021 en adelante, vamos a tener 5 años más de esto, de lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es incertidumbre, miedo, como lo hemos dicho, y sobre todo falta de capacidad de gestión y confusión, porque lo peor que le puede pasar a una persona es la inestabilidad jurídica. Eso fue algo que golpeó la economía en los años 80, Fujimori lo fortaleció, lo ordenó, claro que después hubo excesos, pero en los siguientes 20 años o 30 años, ya desde el 90 a la fecha, que el Perú se ha caracterizado porque ha habido algún tipo de estabilidad jurídica que ha permitido que haya buenas inversiones. Pero sin embargo, se está destruyendo la estabilidad jurídica que había. Siguiendo con los gremios empresariales, un grupo que está, un termómetro de cómo está el sector privado es los alquileres. Particularmente conozco 3 empresas con un alquiler, una con un alquiler de $20,000 que está por cerrarlo porque no va más, no puede pagar ese alquiler. Y 2 pequeñas que con oficinas de $3,000 en San Isidro, que también la van a dejar, porque las oficinas, primero una porque se va del país y otra porque era dedicada al turismo y quebró. Entonces, estamos hablando de que se empiezan a aparecer las quiebras, empiezan a dejar los alquileres onerosísimos de plantas, megaplantas en los parques industriales que tenemos en Lima. Entonces, los gremios empresariales están hastiados, cansados y esperando una propuesta en donde enfocar, porque cualquier muestra de continuidad de esta gestión yo creo que va a ser desechada o atacada por los gremios empresariales, así que creo que ahí hay un nicho de mercado en donde podemos nosotros atacar y donde deberíamos nosotros buscar algún tipo de cercanía porque tenemos la misma lectura política de la situación. En cuanto al agro, efectivamente ahí tenemos una situación crítica, como le había dicho el compañero Mendívil. Las campañas, en la que estamos gozando ahorita de alimentos son las campañas y los recursos del ejercicio 2019. Pero para el 2021 se viene una crisis fuerte. Hay un dirigente con Conveagro, todos los días sale reclamando que hay una muy buena cantidad de empresarios agricultores que no tienen cómo financiar la campaña del 2021 porque lo que están recuperando es para su subsistencia, no para poder sembrar. Entonces, si no hay una siembra, entonces, ¿qué vamos a comer en el 2021? Yo creo que ahí el ministro de Agricultura está ausente, está generando un problema porque no hay alternativas. Y Conveagro se pasa todos los días en todos los canales hablando de la crisis que se está extendiendo en el nivel agrario. De igual manera, el sector ganadero, que es muy cercano al agrícola, también está pasando por una crisis. Conozco, sí, de empresas, sobre todo la ganadería de alpacas y de lana de alpaca, está teniendo una crisis
a doble nivel. A nivel interno, por la dificultad para alimentar a los animales, y también por la crisis internacional que ya no demanda la lana de alpaca. ¿Y cómo haces para mantener pues 5.000, 10.000 cabezas de ganado? Entonces, y no hay una sola palabra, no hay un solo apoyo para ese tipo de sector. El bono de 750 es para comer, pero tú eres empresario, tienes 20, 50 o las cooperativas que tienen 500, 1.000 o 5.000 cabezas de ganado. ¿Qué hacen esas comunidades ganaderas altoandinas? Están fuera del foco. Y si no, y estamos ahorita con una crisis también en ese sector. Entonces, tanto el sector agrícola como el ganadero, yo creo que están esperando también una respuesta, y hay cosas específicas como la ley de cooperativas, que la ley de cooperativas beneficia mucho a la agricultura costera, pero no a la andina. Está totalmente olvidada la ganadería, la agricultura y ganadería andina, y por ahí deberíamos también nosotros enfocarnos como una posible alianza. El siguiente punto que está en cuanto a gremios, que está golpeado, es el sector de la educación privada. El gobierno se ha dedicado a promocionar que se pasen los escolares a colegios públicos. Perfecto, pero el otro año, ¿cómo vamos a hacer? Si quiebran los colegios privados, va a haber la cantidad de tarjetas para recibir a todos los que se pasaron de colegios privados a públicos, no la va a haber. Si desaparecen los colegios privados, ¿a dónde van a estudiar esos niños? En las zonas urbanas donde no hay colegios públicos. Y aparte, el problema que están sufriendo los profesores. Ese también es una situación en la que nosotros podemos atacar. Y también el tema de las asociaciones de padres de familia. Hay muchos colegios y entidades, universidades y institutos que no han bajado la pensión. Los padres de familia se han cansado de quejarse en Indecopi, se han cansado de quejarse en SUNEDU, en el Ministerio de Educación, y lo único que dicen es: negocien directamente ustedes, no se quiere meter el gobierno. Entonces hay un tremendo vacío legal ahí que no tiene respuesta y que nosotros podríamos también canalizar. El otro punto es el comercio. El comercio debería, cuando hablo de comercio hablamos de centros comerciales, galerías y pequeñas tiendas para las distintas actividades comerciales que se pueden dar. De acuerdo a la reactivación, ya deberían estas estar abriendo ahora en el mes de junio, pero hasta ahora no sale el protocolo. Lo que estimamos es que no se van a abrir en junio. Entonces, ya cuántos meses más van a esperar. O sea, lo están pasando para julio y las tiendas comerciales ya no dan para más. Entonces, están trabajando a puerta cerrada por deliveries, pero es una total orfandad y control de ese sector. Entonces, yo pienso que todas las tiendas comerciales son es un punto donde podríamos nosotros encontrar ahí un entendimiento. Por ejemplo, Gamarra está en lucha ya hace varias semanas tratando de reabrir y el protocolo no sale y andan soltando las ideas de que tienen que tener los mismos empresarios, a su gente, tienen que hacerse las pruebas rápidas, que tienen que tener los protocolos. Eso está bien, ya lo tienen, pero se pasa el tiempo. Entonces, y no se reapertura las tiendas y tampoco se les deja sacar la mercadería. Entonces, si no saco la mercadería, si no puedo entrar, entonces ¿qué hago? Están dejando entrar solamente para sacar cosas mínimas, pero Gamarra es una zona llena de almacenes. Entonces, se ven las noticias que todos los días salen reclamando por su protocolo, que quieren vender online, que quieren de repente sacar de Gamarra y vender por otros lados y solamente dejar como un letrero: fueron gamarreros alguna vez, porque todos van a vender por internet. Pero no hay un orden sobre ese punto. Entonces, y están peleados con su alcalde en La Victoria, que entonces yo creo que Gamarra, Mesa Redonda, es un punto totalmente apto para que una propuesta técnica pueda ser acogida y podamos levantar ahí una buena cantidad de votos. Y el último punto es el tema, en cuanto a gremios, el tema de los informales e independientes. Los bonos
se agotaron, no llegaron para todos. Cada quien está haciendo a desarrollar la actividad que tiene, pero los informales están totalmente olvidados. No saben si es que caen enfermos, el taxista, el taxista, el bodeguero, el que vendía periódicos, todos aquellos que se ganan del día a día, no saben si que caen enfermos, si van a sobrevivir o no van a sobrevivir. Sin embargo, ellos prefieren salir a trabajar antes que morir de hambre. Pero hay un total olvido sobre el informal. Más bien, por el contrario, hay una satanización de ser informal, cuando el informal es producto de políticas de gobierno que de muchos años atrás se ha venido dejando de lado. Entonces yo creo que el sector informal, bien trabajado, bien orientado, es el punto donde nosotros deberíamos atacar para hacer ese nexo entre el comercio informal urbano, que es el comercio en Gamarra, Mesa Redonda y las mototaxis y todas esas fuentes, actividades económicas, el rural, que es el agrícola, la agricultura familiar o las pequeñas cooperativas que hay, con el comercio formal grande. Estamos hablando que la insatisfacción es a nivel tanto del gran empresario como del pequeño y del emprendedor. Entonces creo que esta crisis económica abre una oportunidad para que a nivel de gremios podamos ser una alternativa que aglutine esos dos sectores, ¿no? De repente pensar en una plancha con un gran empresario y un emprendedor muy conocido, muy vivaracho, muy pilas, de Mesa Redonda, de Gamarra, que pueda representar a esos espíritus, sería una fórmula muy potente. El otro punto es que, saliendo del tema de gremios, a los temas coyunturales, políticos y económicos, yo creo que el modelo económico en Lima, la situación actual de la crisis, yo creo que discrepo con el comentario que hicieron. No creo que sea una prioridad. La gente está pensando más al menos en Lima, que es donde hay más votantes, de cómo subsistir económicamente que cambiar el modelo económico. Por ahí discrepo. En cuanto al tema de las AFPs, yo creo que hay varias propuestas de este parlamento que quiere lanzar. Cualquier modificación que tenga de la AFP va a ser bien acogida porque la gente quiere esa plata para sobrevivir, y creo que podemos lanzar nosotros una propuesta técnica importante. En cuanto al tema de Reactiva, dicen que la ministra de Economía responde todo. Está bien, responde todo, bien, mal, más o menos, pero responde, pero hay cosas evidentes que se le han escapado. No sé si por inocencia o porque formaba todo parte de una estrategia. Por ejemplo, en el tema de Reactiva, el BCR le comentó, cuando soltó el dinero, soltó exigiendo que el 100% que el gobierno garantice el 100% del dinero. ¿Para qué? Para que los bancos, al no poner un centavo, simplemente tengan que liberar el dinero que, de acuerdo al reglamento que ha publicado el gobierno. Sin embargo, la ministra en múltiples entrevistas dijo que no debería ser así, que debería el banco o la entidad financiera mojarse y también participar en el riesgo, y por lo menos tener un margen de un 3%, 2% de riesgo, o sea, de dinero que tiene que poner en encaje para que se suelte el dinero, porque tenía que participar en la evaluación para que sea una evaluación más criteriosa, por decirlo así. Sin embargo, ese ha sido el Waterloo de Reactiva, porque en base a ese 2% que ha colocado el banco, le ha dado la carta libre para que haga lo que quiera. Y en este interín ha sido que el dinero se ha ido en grandes cantidades a las grandes empresas, y para las micro y pequeñas empresas ha sido casi nada. Basta que tengas una falla y ya te chotearon. No vas. El dinero no está llegando a las pymes, menos a las microempresas. Es totalmente contradictorio a todo su espíritu con el que salió del BCR. No sé si es por error, por desconocimiento, o forma parte de una estrategia, pero la consecuencia ha sido esa. Reactiva es muy reactiva para grandes empresas, para micro y pequeñas empresas. Por eso la ausencia de dinero es latente en todo nivel. Lo conozco porque hemos hecho varios trámites y las negativas del banco son irrisorias. Eso no pasaría con un crédito
un crédito de la banca, ¿no? Parece que el banco lo que quiere es colocar su dinero y no colocar el dinero del Estado. Aparentemente parece eso. Entonces, ya no se sabe qué analizar sobre ese punto porque pueden pasar múltiples opciones. El siguiente tema es el tema de seguridad. Bueno, hablamos ahí con los compañeros acá del partido que el tema de seguridad iba a empezar una debacle de la policía por los contagios, la baja de la moral también por la falta de consideración que se ha tenido con el ejército, y ahora ya se ve el sinnúmero de asaltos que hay y todos los camiones repartidores están con miedo porque cada repartidor es un botín para los rateros en las zonas más peligrosas, y las motos ya no quieren ni salir porque moto en la calle es lo mismo de que sea un botín de robo. Entonces, y es el inicio. Entonces, ¿cómo se va a controlar esta ola de robos? No lo sabemos. Entonces, yo creo que también es un tema social que de repente el próximo expositor, Miguel, ya lo puede explayar mejor, ¿no? Ahí concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Enrique Ripalda. Excelente exposición. Se va a suspender las preguntas. Primero va a hacer su intervención Miguel de Loaiza, quien debe prender su micrófono. Posteriormente podrán hacer uso de la palabra. En primer caso será Militza, culminada la exposición. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quiero comenzar comentando algo que se mencionó en relación a la emoción que en cualquier caso podría o debería ser disculpada en el foro. Y yo tengo la impresión de que no hay nada que disculpar. Tendría uno que tener sangre helada en las venas para no identificarse con los enormes problemas que existen, ¿no es cierto? Y no sentir angustia, terror, desesperación, ¿no es cierto? Porque no se sabe qué va a venir. Y bien han dicho los que han comentado diferentes temas, no hay rumbo. Es muy complicado tener una visión de un gobierno y decir que ese gobierno en tales temas grandes, básicos, está equivocándose, ¿no es cierto? Y entonces escogemos, todo está bien en el aspecto económico, de inyección, o en el aspecto social, pero realmente estamos fallando puntualmente en alguna cosa. Yo sí quiero ser un poco severo, digamos, en este asunto, porque yo no encuentro ningún aspecto positivo en las cosas que viene decidiendo el gobierno, pero no porque algunos no sean los beneficiados, que debe haber un grupo, sino porque hay una incoherencia enorme en la política de hacer cosas. No solamente por lo que todos los que estamos participando acá conocemos, que van y vienen y vuelven a ir y vuelven a regresar, ¿no es cierto?, respecto de asuntos de seguridad, sino que además lo siguen haciendo. Como bien decía Enrique Ripalda, ¿cómo no va a tener, no va a haber caos si uno no sabe a qué atenerse? Pero uno no sabe a qué atenerse, en principio, ni siquiera por el manejo del hambre. En alguna otra intervención decía yo, por números hechos por el Instituto Nacional de Estadística, el 37% de la población no sabe si va a comer. Claro, seguramente nosotros no estamos en ese grupo, pero el 37% de la población
no sabe si va a comer en la siguiente semana. Y el 40 y pico %, o sea, tienen dudas de completar su canasta familiar. Si eso no es un tema de espanto y eso no genera una sensación amarga, no sé qué otra cosa podría generar una amargura tan grande como la que uno puede percibir a propósito de números del Instituto Nacional de Estadística, por si acaso. No es de cualquier otra encuestadora o algo por el estilo. ¿No es cierto? El mismo Instituto Nacional de Estadística, o sea, están evaluando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura que, como decía también Enrique Ripalda, se está yendo a pique los precios de los alimentos y con eso nos estamos alejando de la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Si hoy ya cayeron los precios, ¿cómo va a ser pronto? Cuando se haya destruido el engranaje del sistema productivo agrícola. Entonces, yo toda esta parte la comento para decir de un espanto adicional, el espanto del hambre. O sea, el hambre que quiere decir muchísimas cosas. Y entonces políticamente podemos interpretar el hambre, ¿no es cierto?, de la manera más terrible. Escuchaba a algún amigo que esto no es tan grave. Yo creo que sí se ha roto la cadena de pagos y no se está reaccionando correctamente, de tal forma de que sí hay que tener mucho temor a no salir, ¿no es cierto?, a hacer algo. Esto le corresponde, por supuesto, al gobierno. Pero me espanta no poder tocar un tema o dos o tres o cinco o 10, porque la verdad es que tratar 100 temas relacionados al espanto en las decisiones de gobierno. Y la verdad es que yo prefiero sentir espanto y salir a defender una posición contraria a las que se están tomando, a quedarnos callados. Este es un grupo de tecnócratas, de intelectuales y de políticos, ¿no es cierto? ¿Y para qué se juntan un conjunto de esta naturaleza si no es para analizar y para tener pronunciamientos sobre la política del gobierno o de las autoridades o de los funcionarios que tienen alguna parte de la responsabilidad? Y yo creo que aquí está lo primero, porque tengo la impresión también que hay un conjunto respetable de nuestros amigos que nos acompañan que quisieran tener un poco más de lejanía respecto de radicalismos, ¿no es cierto? Y no considero ser un radical, pero puedo parecer que así sea. Entonces, yo sí tengo la impresión de que con muchas cosas de las que se han hablado ahora y muchas de las que se han hablado en alguna otra reunión, hay motivos suficientes para tener un gran temor, ¿no es cierto?, del hambre, que significa, como digo, muchas cosas, y gran temor de la incapacidad del gobierno para afrontar en cada esquina y en cada detalle de las cosas que debieron de haber hecho, y hoy todavía se pueden salvar porque hay asuntos que todavía pueden detener un poco un avance mucho más presionado, digamos, de la enfermedad y pueden dar cierta cintura para seguir actuando. Pero es extraño, o sea, claro, como bien comentó también alguien que me antecedió en el uso de la palabra, hay ya ahora sí algunos periodistas que están poniendo los puntos sobre las íes y que dicen, oigan, esto está mal, esto está yendo de mal en peor. Hay 700, 800 casos de corrupción identificada por la Fiscalía. Y eso que la Fiscalía
Generalmente se le pasan las moscas y no pasa nada. Y sin embargo, ya no se sabe por cuál comenzar. Entonces es un signo adicional de descomposición. Es un signo adicional de decir que estamos entrando en un caos peor, porque las personas están todavía aferrándose a la idea del liderazgo de gobierno porque todavía no han fallecido y piensan o sienten o perciben que si se le quita ese sostén, les va a ir peor a todos. Y esto es obviamente una apreciación social y política. Entonces, por nuestro bien, debería el gobierno no caer. Por nuestro bien, por el bien de todo el país, el gobierno debería enmendar rumbos. Y yo lo que lamento mucho es que, si bien es cierto, he visto algunos periodistas identificarse con algunos de los problemas, no veo a ningún político que de manera coherente haya hecho análisis de estas barbaridades para enmendarlas. Sin ir muy lejos, el Congreso no ha sacado nada trascendente, importante, ni ha fiscalizado nada trascendente ni importante. Pero de los partidos que existen, yo veo escuchando, por ejemplo, a Bengolea, por quien tengo simpatía, y se va por la tangente a la estratosfera y no dice nada de lo que está pasando ahora. No, Acción Popular no dice absolutamente nada y es el partido que tiene mayor cantidad de parlamentarios. Su presidente apenas ha dicho dulcemente algunas cosas, ¿no es cierto? El APRA, ni qué decir, como están como un rabo de paja desde su acompañamiento estúpido que hicieron al fujimorismo. Bien, gracias, callados también. Y los otros partidos que están en el Congreso, el Partido Morado, no pasa nada, son, claro, partidos que obviamente con sus razones políticas están defendiendo el gobierno actual y todas sus acciones. Y los comunistas también, ¿no es cierto? Porque también tienen su enganche dentro del gobierno nacional, ¿no es cierto? Urresti, que es parte del Congreso, está endosado, está esperando que le den una bendición para que les tiren una patada a Forsyth y a Del Solar y se queden con Urresti en el respaldo. Entonces tampoco dice nada, ¿no es cierto? Y los otros candidatos presidenciales, los que están, digamos, en la cresta, están diciendo nada, ¿no? Porque Forsyth, no sé, creo que no tiene mucha idea de lo que pasa en todo el Perú, ¿no? Y Del Solar debe estar esperando para poner una sonrisa alegre cuando falten 2 meses para las elecciones y prefiere no pronunciarse porque de repente se desgasta y cae en desgracia respecto de su mentor, el propio presidente Vizcarra, que le ha aceptado nuevamente que su amigo entre como ministro de Cultura. Siendo esto así, el asunto social y político se presenta de manera también caótica. Pero a mí me parece que uno de los asuntos primordiales y centrales de este momento, y creo que ha sido advertencia de algunos, es que el gobierno decidió para sí, por sí, y de una manera pues absolutamente egoísta, no hacer partícipe a nadie de las políticas a asumir en relación a los diferentes tópicos que son el problema actual. Pero, como decía en alguna otra intervención, no hay manera de arreglar un orden en un mercado que no sea tratando con la gente de los mercados y haciendo que ellos mismos sancionen
a quien no guarda distancia, no guarda forma o no guarda los protocolos que se han acordado. Entre ellos son draconianos para sancionarse. Y sin embargo, nunca se entró en coordinación con las asociaciones de mercados. Lo peor que podríamos hacer ahora es corretear a todos los ambulantes, porque deben haber, si no cientos de miles, deben haber más de 1 millón o más. Yo, por supuesto que social y políticamente podría estar de acuerdo con que se les persiga, se les sancione, y más bien de repente sí tratar con ellos de manera organizada para que se pongan a 3 metros cada uno del otro y cada quien tenga la oportunidad, aunque sea, de ganar para la comida. Porque esto no va a reaccionar inmediatamente. Entonces, o sea, me parece un tema de locos que se les persiga como si fueran delincuentes, cuando lo que se busca es nada más que haya distanciamiento para que no contagien, ¿no es cierto?, por la aglomeración de gente en cada espacio. Entonces, pero como en esto, igual están los empresarios grandes, que están absolutamente en desacuerdo con la política de cómo está manejando el asunto este gobierno. Y los pequeños y microempresarios, a propósito de lo que comentó nuestro amigo empresario, me parece que tiene una pequeña empresa, me parecen los más olvidados. O sea, han hecho una política de lo que les ha dado la gana con los bancos para protocolizar de alguna forma extraña que no les llega ningún tipo de apoyo financiero. Si eso no es en el caso de ellos, imagínense ustedes en el caso de los informales, es decir, los que son personas naturales con pequeño negocio propio, ¿no? De aquellos que utilizan su casa como el centro de confección o de abasto, y sus hijos ayudan, y la esposa hace, y el esposo hace, y todos tienen una función, y toda la actividad económica se desarrolla desde ese espacio. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Ahí no hay nada, ¿no es cierto? No hay ningún apoyo. Y el tema se rompe por la parte final, ¿no es cierto? Porque uno de los de la casa tiene que salir necesariamente a vender o lo que se confeccionó o lo poco que se juntó para comprar algo y venderlo. Caótico, entonces, también eso. ¿Cómo no sentir entonces angustia? Entonces yo diría, ¿qué tiene que responder un partido como el que pretendemos que sea quedarnos callados, quedarnos a la mitad del camino, no hablar nada, ¿no es cierto?, no hacer quedar mal al gobierno? Yo he participado en muchos grupos de trabajo, en muchos gobiernos, para justamente dar gobernabilidad. Pero los señores que están actualmente, con todo respeto, o sea, no hay forma de darles gobernabilidad. O sea, se están sosteniendo en el temor enorme de que si ellos sueltan la pita se cae todo el país al suelo. Entonces, yo quiero conducirme hacia el espacio de la intervención o no intervención en el espacio político en estas circunstancias, porque yo sé que hay quienes comentan que eso no estaría bien. De repente los que se dedican al marketing político debieran decir la forma de llegar, la forma de hacerlo, no sé si severamente, porque para mí debiera ser severamente, pero soy humilde para asumir que uno no tiene la razón todo el tiempo, pero yo he visto en los años que da muy buen resultado. En algunos cargos que he tenido, no solamente me han llamado por teléfono, sino me ha visitado el presidente del Congreso y he dicho, disculpen, señor congresista, presidente del Congreso, no se puede hacer. O me ha llamado el ministro, le digo, discúlpeme, no se puede hacer.
¿no? O me ha llamado el presidente del Consejo de Ministros y le digo, no se puede hacer, lo siento, o sea, esto es una tontería, o sea, va a crear una crisis, va a ser un desastre. O sea, si eso se puede hacer y no me han votado a patadas por negarme a obedecer, ¿por qué un partido político no puede expresar su punto de vista? Están al canto. Yo realmente no quiero hacerlo, no quiero hacer muy larga esta intervención, porque en cada espacio, por pequeño que fuera, de cada acción que ha tomado el gobierno, en cada uno de los ministerios, en cada una de las acciones, están habiendo unos errores enormes y una botada de plata espectacular en cosas que uno no tiene ni siquiera la menor idea de cómo así han llegado a conclusiones tan estúpidas y tan morbosamente corruptas. No, esto no puede ser. Si queremos un poco a este país, tenemos que pronunciarnos. Los marqueteros políticos dirán la manera de cómo nos pronunciamos, pero yo por las decisiones que se vienen tomando a nivel general en todos los espacios. Quiero insistir en el tema del micro y pequeño empresario, en el tema del pequeño agricultor, de la agricultura familiar, del aseguramiento de la alimentación de las personas en la siguiente época, que si hoy no hacemos nada, o sea, tendremos una crisis mucho peor que la que hoy estamos apreciando, ¿no? Vaya con eso. El asunto de reservarme el derecho de decir en cada ángulo ministerial los errores puntuales por cada ministerio en que se ha incurrido, en la que se desperdicia la plata, en la que no se llega al objetivo y en la que vamos a tener que pagar por años esta circunstancia innoble. Por el momento, ahí nomás lo dejo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Melixa Franciscovic, la doctora Melixa Franciscovic pidió el uso de la palabra. Gracias, César. Adelante, Melixa. Sí, gracias, César. Estimados amigos, en realidad yo no voy a hacer una exposición, solamente quería participar manifestando lo siguiente. He escuchado atentamente las intervenciones de cada uno de ustedes. Todas son valiosas y de todas se puede rescatar algo realmente importante. Pero ¿qué cosa he advertido? He advertido que lo que hemos realizado esta tarde es una descripción de la situación política, económica que vive nuestro país. En todos los sectores se han explicado acá, las creciendo en este momento a partir de la pandemia, porque esa es la situación que ustedes han planteado. Pero hay otro aspecto que creo que es muy importante tener en cuenta. Perú no es Lima, Gamarra, La Victoria, Los Mercados, Malvinas. O sea, Perú es además aquellos lugares que se hicieron mención también esta noche, donde hay grupos, movimientos que están pensando en levantarse. Pero no estamos hablando de movimientos que quisieran insurgir o tomar el poder. Se están levantando porque quieren manifestar su protesta, porque posiblemente ya están comenzando a padecer hambre y el real temor al hambre. Entonces hay que pensar también y mirar más allá de lo que sucede en Lima. Es muy importante, también se manifestó
que tengamos que realizar un análisis que nos permita establecer una comparación, un análisis respecto a lo que nos encontrábamos como país antes de la pandemia y todo lo que viene sucediendo actualmente. La pregunta es, ¿por qué es importante un análisis? Porque nos permitirá, a su vez, partir de esta premisa. Si todos aquí coincidimos de que todo lo que ha hecho el gobierno está mal, entonces tendríamos que tratar de preguntarnos qué debiéramos hacer. En este momento nos debe importar que en el Perú la cifra de fallecidos está aumentando, la cifra de contagiados está aumentando. Ahora que el aislamiento se ha flexibilizado, pues ya no es noticia en razón de que han comenzado a reactivarse una que otras empresas, grandes empresas, en algunos casos negocios no tan grandes, pero ya la noticia no es lo que va a hablar Vizcarra al mediodía o a la 1 de la tarde. Ya hoy en día estamos viendo todo lo que acaban de describir en este momento y que cada uno ha manifestado. O sea, nadie está diciendo nada nuevo todavía. Nosotros, como movimiento, somos los llamados a plantearnos qué deberíamos hacer. No podemos hacer nada ahorita porque no somos tomadores de decisiones. Ninguno de los que estamos en este momento en este grupo nos encontramos ahorita en el Poder Ejecutivo, en el gobierno, para poder aportar con una decisión y podamos ejecutarla. No. Pero sí podemos, como movimiento, como partido, lo que habíamos manifestado hace unas semanas, pronunciarnos. ¿Es necesario? Sí. Pero nuestro pronunciamiento, tal como ya fue leído hace unas semanas, no puede seguir enfriándose, no puede seguir estando en la congeladora. Tenemos que hacernos visible y creo que está el momento. No esperemos que se levanten esos grupos que están preparándose en Junín, en Moquegua, como nos hizo mención aquí el profesor. O sea, no tenemos por qué esperar ello. Entonces es nuestra oportunidad. Creo que es muy importante nada más, César, que si adoptamos una nueva forma de mirar, una nueva forma de pensar, nos va a conllevar a una nueva forma de actuar. Nada más necesitar. Muy bien, el doctor Jorge Godín se ha pedido el uso de la palabra. Sí, César, apreciados amigos, yo voy a seguir la línea de pensamiento de Milesa. Hoy día la lucha contra la política y contra los políticos en particular nos exige a nosotros promover soluciones, César, y no transferir culpas. Con las estadísticas todo se puede hacer. El nigromante García era un maestro en eso y ya hemos visto los resultados. Entonces, lo que yo considero es que la parte del análisis político debe estar circunscrito a las alternativas de solución que nosotros podríamos proponer. Y yo, desde la orilla en la que me encuentro, intuyo que lo que la ciudadanía exige, lo que la sociedad demanda de parte de los políticos, y con mucha razón, son principios morales y la ejemplaridad que inspira y que debe de inspirar nuestra vida pública. Y esa demanda está orientada a rostros nuevos, perfiles novedosos, propuestas innovativas y realistas. Yo discrepo con mi amigo y voy a disentir con el profesor José Mendívil. Yo no creo que estemos en el momento constituyente para estar proponiendo una asamblea constituyente. Lo que yo intuyo, lo que percibo en la gran mayoría de los que cuestionan a la actual constitución,
es cambiar el régimen económico. Eso merecería, César, un objeto de análisis por parte de nosotros o de una comisión ad hoc. Pero el extremismo pentecostal de Miguelito de Loaiza no creo que sea para nosotros lo suficientemente aleccionador, porque lo que se necesita son propuestas, y las propuestas tienen que ser innovadoras. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? José Mendívil. El licenciado José Mendívil. Adelante. No pensé intervenir, porque yo soy de pocas palabras, pero como sí he aludido con mi amigo el doctor Godensi, tengo que decir, no creo haber propuesto en ningún momento una asamblea constituyente. He dicho que hay un problema con la Constitución, la sociedad civil, el sector de la sociedad civil están planteando problemas con la Constitución, y habría que pensar eso. No soy tan ingenuo para proponer una asamblea constituyente. No es el momento, obviamente, ¿no? Tampoco creo que es el momento, bueno, a ver cómo decirlo. Es una frase hablar del cambio de modelo económico, como es una frase hablar de la Constitución. No creo que el pensamiento crítico o la posibilidad de pensar políticamente esto en términos jurídicos, una reforma constitucional vaya por ahí. No va por ahí. Cuando yo pienso en reforma constitucional, estoy pensando, por ejemplo, en reforma del régimen político, discutir el problema del presidencialismo o del régimen híbrido, para resolver los problemas que hay entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ahí, ¿no es cierto? Hay que romper algunos candados y poner otros candados, porque en el futuro podríamos estar ante gobiernos incapaces y mediocres como el gobierno actual, o gobiernos más autoritarios que puedan hacer lo que les da la gana. Hay que poner algunos candados. Bueno, es una historia del consumo peruano que no voy a conversar con el doctor Godensi, que conoce bastante de eso ahora, ¿no es cierto? Igual, cuando yo escucho cambio de modelo económico, digo, cambio de modelo económico es como, qué sé yo, es como una casita. Nadie va a cambiar una casa desde sus cimientos, desde sus estructuras. Se trata de políticas económicas, ¿no es cierto? Y se trata de replantear un análisis con respecto a cómo manejar la inversión extranjera, cómo manejar el problema tributario, ¿no es cierto? Y cómo manejar la reactivación. Cuando se habla en sentido global de la economía, ¿no es cierto? Bueno, estamos en curso a un orden económico internacional nuevo y nadie sabe cómo va a ser eso. Nadie sabe. Pero obviamente, para ese nuevo orden económico internacional necesitamos de que las empresas principales, voy a hablar de la Sociedad Nacional de Industrias en particular, ¿no es cierto? Aquellas empresas que son competitivas en el mercado internacional se adecúen a esos cambios que vienen en la demanda internacional. Y obviamente esa economía no puede ser competitiva en el escenario que viene si es que no hay una reactivación, como he dicho aquí, de políticas con respecto a la pequeña empresa para que tenga reformas tecnológicas y pueda esa economía hacerse más productiva, porque no sea la misma economía informal. Y cuando hablo de agricultura, no estoy hablando solamente de crédito, estoy hablando de asesoría técnica, estoy hablando de un rol distinto de la Corobanca. Bueno, son propuestas técnicas lo que estoy sugiriendo. No estoy haciendo propuestas en esos casos, propuestas políticas. Sí, hay una propuesta política que quisiera hacer. Creo que este gobierno ha llegado a un nivel, ¿no es cierto?, de desconfianza en el cual el desgobierno nos está chocando a todos en la cara. Cuando hablo de protestas y cuando hablo de Sendero Luminoso, estoy queriendo indicar que ese fenómeno social debe ser comprendido, que es una tendencia en la política, y que en esa tendencia política dos fenómenos se van a presentar. Fenómenos populistas como el de Urresti, ¿no? O fenómenos autoritarios como el de Antauro Humala, o el fenómeno del Sendero Luminoso. ¿Qué significa que el Sendero Luminoso en la zona del Bray entre a las ciudades, y como se dice, libremente a comprar en las tiendas? ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Le echamos la culpa a la pandemia solamente? ¿O es una situación de desgobierno real, un gobierno que está perdiendo absoluta confianza, como ha sido dicho, en el propio sector empresarial? Esa es la significación de Benavides. Yo estoy hablando de política, hacer política, y hacer política significa tener propuestas reivindicativas de acuerdo a la coyuntura, pero mirar la perspectiva electoral que viene y tener propuestas para la perspectiva electoral que viene y tener un programa de gobierno y tener una política de poder, una estrategia de poder. Mientras no haya eso, vamos a seguir conversando que la crisis tal cosa, que tal cosa está haciendo mal, que hay que hacer tal cosa, y no estamos haciendo política. Yo estoy hablando de política, por eso si vi la agenda dice análisis de la situación política. Y tiene razón Melissa, cuando dice, bueno, ya basta, a ver, pongamos lo que estamos conversando en un papel y un pronunciamiento.
A ver, veamos qué podemos poner en el papel. Y ahí van a aparecer las discrepancias con el doctor Bodensi, con el profesor Mendive, con el profesor tal, o con el experto tal. Que aparezcan las discrepancias, pero a base de un documento. Y después, mayorías, minorías, y veremos qué cosas le decimos a la sociedad. Pero tenemos que decirle a la sociedad peruana algo, ahora, no mañana, ahora. Entonces yo propongo finalmente, no quería hablar, porque me emociono. Y cuando digo que me emociono, yo soy así, ¿no es cierto? Propongo que los expositores y con los que se quieran sumar, hagan una comisión y preparen un pronunciamiento, y que en la próxima sesión se discute ese pronunciamiento y se apruebe. Y si es posible, conocerlo antes, los que están participando de manera continua en estas reuniones, conocerlo antes para poder aportar lo que podamos aportar, si no, aprobarlo. Y si hay discrepancias, que esas discrepancias se posterguen, porque también hay que saber tratar las discrepancias. No se trata de que yo estoy en contra de Vizcarra o estoy a favor de Vizcarra. Estamos pensando en el Estado peruano, para hacer políticas de Estado para la sociedad peruana. No se trata de que estoy de acuerdo en desacuerdo. Y en todo caso, si a mí no me gusta el pronunciamiento, marcaré mi diferencia para conversarla después y apoyo el pronunciamiento de la organización hacia afuera. Nada más, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. César, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando. Sí, a propósito de haber sido mencionado, César, también para expresar en la misma línea que esta expresión grandilocuente acerca del terror y el caos que nos tiene envueltos al gobierno, no quiere decir que yo esté proponiendo salir y tomar las calles e incendiarlas o algo por el estilo. Puntualmente se han expresado los puntos de quiebre donde está la mala conducción de la política de este gobierno, y puntualmente tiene que irse tomando decisiones sobre cada uno de esos aspectos. Entonces, cuando yo hablo de digamos, la seguridad y decir que tenemos 35.000 policías realmente en las calles en todo el Perú, porque eso es todo lo que queda, entonces, ¿por qué no tener en cuenta, ¿no es cierto?, a los 2 millones de ronderos o a la gente de las comunidades campesinas, ¿no es cierto?, también organizadas? ¿Por qué no tener en cuenta a los frentes de defensa y todo aquello que pueda ayudar a compensar, por ejemplo, un problema de seguridad que ahora ya es latente? Cuando hablamos del tema del hambre, tampoco estoy diciendo que salgamos a la calle con la cacerola o romperle la cabeza a los policías. Estamos hablando de que hay que tomar medidas crediticias y de transferencia de tecnología. Yo he estado en el Instituto Nacional de Investigación Laboral como alto funcionario. Yo sé la capacidad de lo que se puede hacer con una intervención masiva de mejora de tecnología en el campo. ¿Cómo podría yo pensar en que lo que es importante es sacar a los campesinos, echarlos a las calles, ¿no es cierto?, e incendiar la pradera? Para nada, tenemos que hacer propuesta, ¿no es cierto? Y como estas cosas, o sea, hay muchas, comentaba nomás, y ¿aló? Sí, te escuchamos. Estamos escuchando, Miguelito. Y parece que ha habido un problema ahí. No, Miguel de Loaiza, al que debe agarrar su micro, ha salido. Doctor César, para recordarle que ya estamos en los tiempos programados. Ya ingresó. Ya ingresó. Miguel, ¿estás ahí? Miguel, prende tu micro. Prende tu micro. ¿Aló? Ya, Miguel, estamos con el tiempo casi justo. Te ruego que termine la intervención. Sí, solamente para puntualizar que en ningún caso estoy tratando de incendiar la pradera, sino que transmitir primero una emoción, un terror de la gente, el mensaje para atenuar eso deberá estar relacionado, en algún caso sí, con la protesta, y en la mayor parte de los casos con la propuesta. ¿No? Nada más, por ahí dejo.
Muy bien. El Partido Perú Construye ha nacido para enfrentar y solucionar los problemas estructurales de nuestro país, que en 200 años de vida independiente no se han podido solucionar, y que si algo no hacemos ahora, pasarán 200 años más y tampoco los podremos solucionar. Conscientes como estamos de estas circunstancias de desigualdad de oportunidades, de hambre en algunos sectores, de falta de integración social, de falta de objetivos nacionales, nosotros surgimos como una esperanza, como una voz nueva, para, como nuestro nombre dice, construir nuevamente el Perú para iniciar el tercer centenario de nuestra vida independiente. Pero así como nacemos para solucionar grandes problemas, nacemos en medio de una coyuntura, nacemos en medio de problemas que estamos enfrentando día a día, nacemos frente a circunstancias que exigen también pronunciamiento inmediato. Este caos que nos ha originado la pandemia se suma al caos que ya teníamos antes. Nosotros no nos vamos a sumar a las voces lastimeras que lloran buscando culpables. Nosotros no vamos a sumarnos al coro de aquellos que quieren buscar confrontaciones, aquellos que crean conflictos. Nosotros tenemos que identificar los problemas y plantear soluciones. Y esas soluciones están basadas en una limpia trayectoria moral que nosotros sí podemos ostentar y que los otros no pueden decir lo mismo. Si los partidos políticos están silenciados, es porque ellos mismos se silencian, es porque su conciencia los traiciona, es porque ellos no han sabido solucionar los problemas que al país se le presentan. Nosotros tenemos sí la obligación de hacerlo, de aparecer directamente en la política y fijarnos una fecha para nosotros hacer nuestro nacimiento a la vida pública. Utilicemos el tiempo para prepararnos, pero fijemos una fecha. Estudiemos todo hasta fin de este mes, para que el 1 de julio estemos listos nosotros para salir a hacer planteamientos nuevos, a hacer planteamientos de soluciones, a hacer planteamientos para enfrentar los problemas que se nos presentan y se nos presentarán. ¿Qué va a pasar cuando venga la segunda ola del coronavirus? Si nosotros no hemos llegado todavía a controlar la primera ola, ¿qué podemos hacer para evitar que la gente se siga contagiando? ¿O es acaso que no tenemos un rumbo y no sabemos qué cosa es lo que estamos haciendo? Casi el 99% de los peruanos estuvimos de acuerdo, directa o indirectamente, porque nos pronunciamos o porque simplemente obedecimos, con que el aislamiento era la forma de aminorar la crisis sanitaria que se nos presentaba. Pero ya van 90 días de crisis sanitaria y no aparece la luz al final del túnel. El gobierno no ha sabido sintonizar con la desesperación del pueblo. Y ahora esta desesperación está ganando las calles. La gente está saliendo a pesar de todo. No echemos la culpa al pueblo, tampoco echemos la culpa al gobierno. Son problemas que arrastramos no de hoy, sino que arrastramos, como dije, 200 años. Pero ¿qué puede proponer Perú Construye? ¿Qué puede decir Perú Construye para solucionar estos problemas no solamente sanitarios, sino estructurales y económicos que el país tiene? ¿Hay que mantener la distancia física entre nosotros? Sí. ¿Hay que tener elementos que impidan el contagio? Sí.
Hay que tomar nuevas costumbres para hacer que ese contagio sea lento y que no podamos entonces desencadenar nuevas crisis sanitarias. Sí. Pero ¿podemos impedir que el pueblo salga? Ya no. Eso se pudo haber hecho durante el primer mes. Pero la realidad es que ya no se puede hacer esto al tercer mes. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Nos preguntamos todos nosotros y empecemos a utilizar la imaginación. Si en este momento, por ejemplo, dijéramos, hagamos obra en las calles, obra en cualquier lugar y contratemos personal y ese personal que con su pico y su lampa empiece a trabajar o empiece a hacer el inventario de todas las cosas que nosotros tenemos, así se hubiera distribuido mejor y se podría seguir distribuyendo mejor la ayuda económica para aquellos que sí saben ganarse el pan con el sudor de su frente. No estas ayudas desorganizadas que nadie sabe a dónde han terminado los fondos y no saben tampoco a dónde terminaron las cosas que se compraron. No generemos más caldo de cultivo para la corrupción. ¿Ponemos fechas? Sí, nos ponemos fecha. El 1 de julio tenemos que tener un planteamiento abierto. Se han formado ya las comisiones, creo que están publicadas ya en la página web. Y al final de esta reunión, comuníquense, envíen un mensaje si quieren incluirse en alguna de las comisiones. Las comisiones son muy sencillas, están siguiendo la estructura actual del gobierno, de todo el gobierno, me refiero no a este gobierno, sino a la que la Constitución reconoce. Economía, finanzas, después trabajo, salud, educación, cultura, etcétera, lo que vimos la semana pasada. Pero aún faltan los organismos que no son parte de esa estructura, pero son autónomos. Contraloría, el Instituto Nacional del Deporte, el Seguro Social, etcétera. Propongan, reunámonos, cada uno en cada una de las comisiones. Se han formado salas suficientes en Perú Construye para que podamos tener reunión de todas las comisiones a la misma hora y en el mismo día sin mezclarse unas con otras. Se han nombrado coordinadores. Aprovechemos a los coordinadores. Se han nombrado a aquellos que van a propiciar las ideas, sí. Imaginación al poder. Vamos nosotros a crear con imaginación las nuevas fuentes de trabajo, las nuevas fuentes de custodia, las nuevas fuentes de seguridad, las nuevas fuentes sanitarias, las nuevas fuentes de organización, para proponerlo el día 1 de julio. Todos estamos convocados, nadie sobra, ninguna opinión sobra. Todas las opiniones son necesarias porque de la confrontación de las ideas sale la luz que nosotros necesitamos para poder encontrar el camino hacia un futuro que sea el que nosotros, para el tercer centenario de la declaración de nuestra independencia, dejemos a nuestros hijos. ¿Habrá escándalos? Sí, habrá escándalos. ¿Opinaremos sobre los escándalos? También, pero no como parte del escándalo, sino la opinión serena, técnica, aquella opinión que sea aquella que aporte para la solución de los problemas. No generemos más conflictos entre los peruanos. Generemos unidad, generemos objetivos comunes, generemos un país, generemos el sentido de nación que en 400 años no hemos desarrollado desde la época de la invasión por parte del coloniaje español. ¿Cuánto más nos queda como partido? Toda la vida entera si hacemos bien las cosas. Nosotros no hemos venido a hacer obras perecederas en el tiempo. Hemos venido a sintonizar con la voluntad del pueblo y a construir las estructuras sociales. Esas estructuras sociales no se construyen en un año ni en 10. Se construirán en cientos de años porque queremos hacer obras para todos los demás
para siempre. Un pueblo que sepa respetar la libertad, un pueblo que sepa respetar la seguridad de los demás, un pueblo que aprenda a decir la verdad, es lo que nosotros esperamos poder fomentar. Un pueblo que ame la paz, que nosotros consagremos el sentido de la justicia social y la igualdad de oportunidades. En Estados Unidos y en cualquier parte del mundo se crean precios de refugio para su agricultura. Y nosotros, a nuestros agricultores, para que no nos falte a nosotros mismos el pan, debemos asegurarles un monto mínimo que le permita seguir cultivando y viviendo en paz. Si a eso les agregamos valor agregado, es decir, que en lugar de vender simplemente papas, fabriquen papas fritas o papas para poder desarrollar, o papas secas, disecadas, para poderlas utilizar de alguna otra forma, entonces con eso no solamente estaríamos garantizando la supervivencia de la agricultura, sino además garantizando el desarrollo de la industria entre nosotros los peruanos. Café, cacao, todos los productos del mar que nosotros tenemos. ¿Quién nos puede ganar en competencia con el sabor de nuestros pescados frente a aquellos que son los del Atlántico? Nadie. Fijémonos en la gran fuerza de trabajo que tenemos. Se ha pensado en la apertura de las grandes empresas porque mueven la economía, pero no se ha pensado en la apertura de los empresarios libres, que son los que mueven la mayor cantidad de trabajadores que existe en el Perú. Queremos que no haya pobreza, queremos que no haya hambre, demos trabajo. No le regalemos el dinero a la gente. Se ha venido regalando el dinero y no sabemos cómo. Y la gente lo que necesita es ganar su pan con dignidad, con esfuerzo, participando, aportando y sintiéndose parte de la solución del problema y no una carga, como